Un saludo, queridos hermanos. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la clase, con el libro de Hebreos, capítulo 12. Es el penúltimo libro del libro de los Hebreos. Pero previo, adoremos al Dios de la gloria, al Supremo Rey. Sí, Señor. ¡Vamos! ¡Arriba! Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaron, se levanta su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con él la tropa danzará. Bendito seas, Padre de la gloria. A ti la gloria, la honra, el honor por siempre, Señor. Hermanos, vamos a continuar la clase, capítulo 12, el versículo 1 en adelante. Recuerde que esta es una secuencia de dos clases seguidas, es decir, vamos a estudiar el capítulo 12, 1, pero cuando yo hago estos estudios los hago en parte A, B, C. Así que vamos a comenzar esta clase en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Su santa palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, porque tu palabra es verdad y sé que tu palabra no regresa atrás vacía. Señor, tenemos luchas contra sangre y carne. Pero ahora, Señor, yo los reprendo en el nombre de Jesús y desato fe para que mis hermanos entiendan tu palabra. Bien, hermanos, el tema de esta clase lo he titulado Corran por su vida, parte 1. Ahora, como una forma de introducción, la enseñanza eficaz usa unas figuras literales. Muchas de ellas son metáforas. Muchas de ellas son símiles. Pero todo esto lo encontramos en la Biblia. Específicamente en el libro del Nuevo Testamento. Porque aquí hay una comparación repetitiva en la vida cristiana con prácticas, situaciones y cosas cotidianas. Por ejemplo,
La vida cristiana se compara varias veces con una guerra. Pablo nos aconseja sufrir las penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Y esto lo menciona en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Y por ponerlos toda la armadura de Dios, que lo habla el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Pero también se usa para cambiar, y se dice de esto, es una comparación, de esta manera peleo, no como quien golpea en el aire. Todas estas citas que les doy es para que usted lo estudie. Esto lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Estimados hermanos, el cristiano se le llama generalmente esclavo de Jesucristo. Se refiere a él con frecuencia como un esclavo. Un siervo de Jesucristo, en muchas de sus cartas, Pablo lo presenta como siervo. Usted lo puede ver en el libro de los Romanos, capítulo 1:1, o en el libro de Filipenses, capítulo 1:1. Ahora, entendamos esta parte. Jesús se refirió a sus seguidores, a usted o a mí, como sal o luz del mundo, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Cuando Pedro se refiere a los cristianos como bebés y piedras vivas, como 1 de Pedro, capítulo 2:2. Sin embargo, Pablo le gustaba particularmente las ilustraciones por carreras. Usa frases como corren en el estadio. Lo dice en 1 de Corintios, capítulo 9, 24. Él menciona, no corréis bien, en Gálatas 5:7 y en Filipenses 2:16. Él dice, no he recorrido en vano. Hermanos, todas son estas ilustraciones que el autor de los Hebreos lo escribió en el capítulo 12, versículo 1. De estos versículos vemos varios aspectos de carrera comparados con la vida fiel en Jesucristo. Ahora, la carrera como tal es estímulo para correr. Los obstáculos de la carrera, el ejemplo a seguir, la meta o el objetivo de la carrera y la exhortación final. Vamos a ir desglosándolo para poder entenderlo, porque cuando usted lee la Biblia no lo va a entender. Vamos a ver Hebreos 12:1, donde dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecados que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es interesante ver cómo Pablo, como el libro de los Hebreos, en el capítulo 12:1, lo describe. Ahora, en todo esto que hemos visto en el 12:1, la parte clave de este pasaje es corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a entendiendo esta parte. Cuando usted lea la Biblia, no lo lea si no lo ha entendido bien. Hermanos, en la carta a los Hebreos, como en muchos otros lugares del Nuevo Testamento, la primera persona del plural puede referirse a creyentes o incrédulos, o puede decirse a los dos.
Por cortesía y afecto, el autor de este libro suele identificarse con aquellos a quienes escribe, sean o no cristianos. Ahora, por ejemplo, en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 1, o en el capítulo 14 del mismo libro de los Hebreos, creo que el autor se refiere a los incrédulos. De igual manera, en el 6.1, le dice a los incrédulos que avancen a la madurez de la salvación. En Hebreos 10, capítulo 10, versículos 23 y 24, la referencia puede ser a creyentes y a incrédulos, puede ser a ambos. Pero yo personalmente creo que en el 12.1 que estamos estudiando, el plural en primera persona se refiere a los judíos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero no han terminado de correr el camino hacia la fe completa. Aún no han comenzado a la carrera cristiana, cuyo inicio es la salvación. Y el autor los llama a ellos. Sin embargo, las verdades son principalmente válidas para los cristianos que ya están corriendo. Ahora, escuche esto. El escritor de los Hebreos dice, si no eres cristiano, entra a la carrera, porque si quieres ganar, primero tienes que entrar, porque nadie gana sin correr. Si eres cristiano, corre con paciencia, no te rindas. Observe estos detalles. Lamentablemente, muchas personas ni siquiera están en la carrera. Y difícilmente podría decirse que algunos cristianos lo están corriendo. Vamos a desglosarlo. Algunos hermanos caminan solamente en el Evangelio. Algunos tal vez están sentados. Aún así, la norma bíblica para la vida en santidad es estar en la carrera, no en el paseo matutino. No es un paseo. Hermanos, la palabra griega agón se usa aquí para carrera, de lo cual obtenemos agonía. Ahora, vea esta forma. Una carrera no es un lujo pasivo, obviamente, sino algo exigente, a veces agotador y a veces hasta agonizante. Usted ha observado a los hermanos que corren, ha visto cómo llegan y requiere una muestra más autodisciplina, determinación y perseverancia. Tienen que tener práctica. Pero cuando yo veo el libro de Amos 1, dice que Dios le advierte a su pueblo Israel. Ay de los que reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Ahora, el pueblo de Dios no está llamado a estar acostado. Y hay quienes se acuestan para orar. Se acuestan en una cama, oran y creen que están muy cómodos ahí orando. Hermanos, esto no es así. Debemos correr una carrera agotadora y continua. En el ejército de Dios nunca vamos a oír descansen, quédense quietos o retrocedan, porque eso es renunciar a un premio. Peor todavía es quedarse en las graderías y no participar nunca de una carrera, por lo cual renunciado a todo, incluso al cielo eterno. Pero usaron también una palabra que dice paciencia. Pero la paciencia es la determinación constante de seguir andando. Quiere decir continuar con todo dentro de usted
que no puede bajar la velocidad o rendirse. La carrera cristiana, entiéndalo bien, la carrera cristiana es un maratón, una carrera larga, de larga distancia. La iglesia siempre ha tenido cristianos de carrera corta. Pero el Señor quiere a quienes pueden recordar y recorrer la distancia. Habrá obstáculos, obviamente, habrá debilidad, habrá agotamiento, pero debemos tener paciencia, nos manda el Señor. Si nosotros queremos ganar, Dios está interesado en la constancia, así como la persona atlética practica y practica y practica, es una forma de una persona constante. Ahora, muchos de los cristianos hebreos de aquel tiempo, a quien está dirigido esta palabra que estamos viendo, comenzaron bien. Habían visto las señales que Jesús hacía, las maravillas, y estaban emocionados con una nueva vida, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 4. Pero cuando fue pasando el tiempo, ha pasado, la novedad pasó, comenzaron a tener dificultades, empezaron a perder entusiasmo y confianza. Recordaron los caminos antiguos del judaísmo. Al ver la persecución, el sufrimiento que vivían y le esperaba, y la debilitación, y flaquearon. Pero Pablo, recuerde bien, conocía a algunos cristianos de la misma condición. A ellos fue que le escribió esta carta, donde Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de la generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Pero además continúa diciendo Pablo en 1 Corintios 9, 24 y 25. Observen lo que nos dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero no solo se llevan el premio, corren de tal manera que la obtengáis? Todo aquel que lucha, hermanos, de toda se abstienen, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros los cristianos corremos para una corona incorruptible. Ahora, nadie tiene menos sentido que correr una carrera que no quiere ganar. Yo no he conocido a nadie que no quiere llegar a la meta por un premio. Con todo esto, creo que la falta de deseo de ganar es un problema básico de nosotros, muchos los cristianos. Se conformaron solamente con la salvación y con ello quieren llegar al cielo. Está bien, pero en una carrera o una guerra en la vida cristiana le falta el deseo de ganar inaceptablemente. Pablo creía en este principio y tenía una determinación del estilo bupomone, que quiere decir hacer reír. No buscaba comodidad, no buscaba dinero, no buscaba gran conocimiento, no quería popularidad, no quería respeto, no quería ninguna posición ni lujuria de la carne o cualquier otra cosa que no fuera la voluntad de Dios. Observe esto. Cuando Pablo nos escribe 1 Corintios capítulo 9, 26 y 27, nos dice así: así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea al aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a explicar esta parte, porque a veces uno lo lee, pero no lo entiende. Hermanos, de eso trata el compromiso cristiano. Por supuesto, la competición en la vida cristiana es diferente a la carrera atlética. Hay una diferencia. Y la diferencia lo veo en dos formas. La primera, observe usted, no competimos con otros cristianos. No competimos con otros cristianos, sino ni intentando vencerlos en justicia, reconocimiento y logro. Claro que no. Nuestra carrera no es de obras, sino de fe. Sin embargo, no competimos entre nosotros, ni siquiera en la fe. Competimos por la fe, pero no entre nosotros. Nuestra competencia es contra Satanás, su sistema mundano y nuestra pecaminosidad, por lo general referida en el Nuevo Testamento como la carne. Segundo punto a observar, nuestra fuerza no está en nosotros, claro que no, sino en el Espíritu Santo. De otra manera, no podríamos soportar. No estamos llamados a tener paciencia en nosotros, sino tener paciencia en Él. El cristianismo solamente tiene una forma de permanecer por fe. Solo pecamos o fallamos cuando no tenemos confianza. Por ello, nuestra protección contra la tentación de Satanás es que tenemos que entender el libro de Efesios 6:16 y hay que luchar el escudo de la fe. Entre tanto que confiemos en Dios y hagamos lo que Él quiere. Satanás y el pecado no tienen poder para nosotros, no tienen una forma de llegar a nosotros cuando corremos en el poder del Espíritu de Dios. Cuando corremos con eso, corremos con éxito. Ahora vamos a ver otro punto importante, el estímulo para correr. Cuando veamos, ahora sí entrar dentro del tema, dice 12:1, la parte A. Esto lo divide en tres partes, A, B y C. Vamos a ver la parte A. Dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos. Esto es interesante, porque ya en el capítulo anterior he hablado sobre estos nubes de testigos. Voy a explicarlo otra vez. Todos somos criaturas de motivación. Necesitamos una razón para hacer las cosas y estímulo mientras estamos haciendo. Una de las mayores fuentes, y esto tiene que entender usted, que nosotros tenemos un punto, que es la motivación, y el otro, el estímulo. Para los judíos incrédulos de aquella época y también de ahora, y para los cristianos, serían estos creyentes, grandes del pasado, héroes, que llegaron una vida de fe. Todo eso que hablamos en el capítulo 11, esa nube de testigos, debemos nosotros recorrer la carrera de la fe como ellos lo hicieron. Siempre confiando, dando todo, sin importar cuáles sean los obstáculos y las dificultades o el costo. Ellos sabían cómo correr la carrera de la fe. Se opusieron al faraón, usted sabe, ya lo hemos estudiado. Olvidaron los placeres y privilegios de su corte. Atravesaron el Mar Rojo. Derribaron murallas de Jericó. Conquistaron reinos. Cerraron las bocas de los leones. Apagaron el poder del fuego. Recibieron muertos
por resurrección, sufrieron torturas. Estos héroes sufrieron burla, encarmientos, prisiones, lapidaciones, que los cortaban en dos. Esto lo cortaron en dos y tuvieron que vestirse con piel de animales. Padecieron destitución y todo fue por fe. Es por la fe que ellos tenían. Cuando nosotros vemos de lo que nos habla el escritor de los Hebreos, nos dice ahora, deben correr como ellos. Es un mandato, nos está diciendo, debemos correr como ellos. Puede lograrse si hacen como ellos en fe. Ellos corrieron y tenían menos entendimiento para hacer todas estas cosas. Nosotros tenemos Biblias, tenemos libros, tenemos recursos, pero aún así con todo esto, ellos salieron victoriosos. No creo que la nube de testigos a nuestro alrededor se va a parar en las graderías del cielo viéndonos a nosotros cómo corremos. Aquí la idea no es que debamos ser fieles para no decepcionarlos, ni que debamos intentar impresionarlos. Eso no es la idea. Tal vez como un equipo deportivo que lo hace con sus hinchas en la tribuna. Son testigos para Dios y para nosotros. Son ejemplos, no observadores. Han probado con sus testimonios que la única vida que vale la pena vivir es el de la fe. Esperar que una gradería llena de estas personas estén mirando no nos motiva, nos paraliza. No estamos, hermanos, llamados a agradarles. Que nos estén mirando. Nosotros debemos mirarlos a ellos. Nada alienta más que el ejemplo exitoso de aquel que ya lo ha hecho antes. Ver cómo fue Dios con ellos nos alienta a confiar en que será así con nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es también el Dios nuestro. El Dios de ayer es también el Dios de hoy y el Dios de mañana. No se ha debilitado ni perdido el interés de su pueblo. Tampoco ha menguado su amor y cuidado por ellos. Podemos correr, hermanos, como lo hicieron ellos. No tiene nada que ver cómo nos comparamos con ellos, sino cómo compara nuestro Dios con el de ellos. Puesto que tenemos el mismo Dios, Él mismo puede hacer las cosas por medio de nosotros si confiamos en Él. Ahora, vamos a ver la parte 12b. Le dije que lo dividí en 3 partes. Dice, despojémonos de todo peso. Si usted no va a entender este punto que le voy a tocar, es difícil que usted lo pueda entender. Uno de los mayores problemas que puede enfrentar un corredor es el peso. El sobrepeso es un problema. Entrenar poco y comer mucho es suficiente para no ganar. Un peso es un bulto de algo. No es necesariamente malo, claro que no. A menudo es algo inocente, pero nos empuja hacia abajo, distrae nuestra atención, disminuye nuestra energía y enfría nuestro entusiasmo por las cosas divinas. No podemos ganar, hermanos, cuando llegamos exceso de equipaje. Cuando sobre cierto hábito o condición preguntamos, ¿qué pasa con eso? La respuesta puede ser,
con eso no pasa nada. El problema realmente no radica en el peso, sino en lo que produce. Evita que corramos bien y que ganemos. Ahora, no sabemos exactamente qué clase de cosas tenía en mente el que escribió el libro de los Hebreos con respecto a los pesos espirituales. Muchos comentaristas han aventurado muchas ideas. Recuerde, comentaristas. Desde el contexto de la carta, creo que el peso principal es el legalismo judío, que se aferraba a sus formas religiosas antiguas, porque la mayoría de aquellas cosas no eran malas en sí, porque Dios había prescrito algunas de ellas para el tiempo del antiguo pacto. Recuerde, muchas de estas fueron hechas para el antiguo pacto, pero ninguno tenía valor ahora. De hecho, se habían convertido en obstáculos. Estaban absorbiendo la energía y la atención de la vida cristiana. El templo, las ceremonias y la pompa que eran llamativas. Todas las regulaciones, lo que se puede y lo que no se puede, del judaísmo, eran agradables para la carne, obviamente. Hacían más fácil llevar cuenta de una vida religiosa, pero todos eran pesos. Algunos de ellos, de verdad, pesados, eran como un mazo en vida espiritual por fe. Los creyentes judíos, a los creyentes potenciales, no tenían posibilidad de correr la carrera cristiana con tanto exceso de equipaje. Algunos creyentes de Galacia enfrentaron este problema. Por eso que Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Observe lo que nos dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero continúa dándonos más clase, más luz a todo eso. Cuando vemos Gálatas capítulo 3 del 1 al 3 dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue y ya presentado claramente ante vosotros como crucificado? Esto quiere saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a caber en la carne? Para enfatizar su punto aún más, Pablo nos sigue diciendo en 4:9 de Gálatas, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Dice, después que comenzaron la carrera cristiana, ¿por qué ponen todos esos pesos antiguos encima? Hermanos, voy a explicar esta parte. Los demás cristianos pueden ser otro tipo de peso. Debemos tener cuidado, no culpar a otros por nuestras faltas. Pero muchos cristianos, además de no estar corriendo, están evitando que otros lo hagan. Por así decirlo,
se están sentando en la pista y quienes están corriendo tienen que saltarlo, porque son como obstáculos. Concluyo, hermanos. Entienda bien, pasa con frecuencia que los obreros de la iglesia tienen que saltar o desviarse por culpa de los que no hacen nada. El diablo pone todos los obstáculos en el camino, pero a veces hacemos la obra por él. Tengamos cuidado, hermanos. Con su fe no se juega. Cristo nos ama. Cristo nos ama. A Él sea la gloria. Bendiciones.